Gracias por continuar con nosotros. 10 años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC en el Teatro Colón, las curules de paz asumen en este 2026 el tramo final de su historia. Estas 16 sillas nacieron con una misión sagrada: darle voz directa en el Congreso a las regiones excluidas, sitiadas por la pobreza y olvidadas por el Estado. Pablo, desde esos territorios las víctimas entregan un balance agridulce sobre lo que han sido los primeros 4 años y hablan de lo que esperan de los congresistas que llegaron a esta nueva legislatura. Informe especial. Las alertas tempranas sonaron a lo largo y ancho del país, anunciando un momento electoral complejo y alterado en el primer periodo del 2026. Mientras estallaba el Cauca, secuestraban en Arauca. Y en el Bajo Cauca crecían los escenarios de guerra. En regiones como el Chocó, se confinaba a las comunidades y se desplazaba. En la ruta Caribe, Córdoba, Magdalena, Bolívar y La Guajira, los grupos armados imponían su presencia. El caos que amenazaba las urnas y el miedo que rondaba a los votantes fueron contenidos por un dispositivo de seguridad sin precedentes en Colombia. Las elecciones se realizaron en calma. En estos mismos territorios se votaron para segundo y último periodo del Congreso las curules de paz. Los votantes de 168 municipios, en su mayoría víctimas del conflicto armado, votaron masivamente para elegir a los 16 representantes a la Cámara por estas circunscripciones para el periodo 2026 al 2030. Pero 4 años después de su primera elección, la pregunta que sigue abierta es: ¿han cumplido su misión? El Centro de Pensamiento de la Fundación Ideas para la Paz ha seguido su desempeño, tanto en el Congreso como en los territorios. Desde la FIB hemos venido haciendo un análisis que nos da como resultado quizás un balance agridulce, pero con más elementos positivos de los que suelen mencionarse. Entre ellos, pues, el incremento del 20% de votación que hubo en estas regiones, lo cual denota que hay un mayor reconocimiento de estas figuras si comparamos con lo que pasó en el proceso anterior. ¿Cuál es esa parte amarga? En las regiones, muchos de los líderes con los que hemos conversado pues desconocen como la presencia y la conexión que tuvieron estas representantes a lo largo de los 4 años en región. Tenían una expectativa más alta frente a la conexión y al devolver en las regiones cuál había sido esta gestión realizada. Buscamos las voces de las víctimas más representativas en las regiones para establecer una evaluación desde su propia mirada. En el norte del Cauca, Héctor Mario Carabalí, defensor de la población afro, víctima de amenazas por parte de los grupos armados, es un líder frentero en sus luchas comunitarias. No han cumplido los congresistas esa misionalidad, cuál era articular y dar la pelea, hacer la incidencia a favor de las víctimas del conflicto armado. Hay una desarticulación total, una agenda completamente diferente por parte de los congresistas que llegaron y una agenda completamente diferente de las bases con la mesa departamental. En el Chocó perdimos 4 años de implementación de acciones concretas que deberían materializar los derechos de las víctimas. Se eligió una persona que tenía muy pocos conocimientos sobre los derechos de las víctimas y tuvo poco compromiso realmente con esa defensa y esa apuesta. Lo dice con amargura Leiner Palacios, quien fuera víctima emblemática de la masacre de Bojayá en el Chocó, integrante de la Comisión de la Verdad y encargado de contar el relato de la guerra en Colombia. A su turno lo repite Nuris Angulo, representante de las mujeres cantaoras de los desaparecidos en Tumaco. Porque no hemos tenido esa respuesta que siempre hemos estado esperando en estos procesos. ¿Cuáles serían las respuestas? Nuestra respuesta de nuestro, por ejemplo, buscadora, de nuestros desaparecidos. Vamos levantando voces para que esto pueda parar. Al unísono, en los territorios hablan de un tiempo perdido de 4 años.
en los que realmente los 16 nuevos representantes tuvieron que aprender las dinámicas del Congreso y abrirse espacios entre bancadas políticas y construir con dificultad su propia voz. A pesar de los desafíos que tuvieron estas circunscripciones de ser nuevos, de no reconocer cuál era la lógica de funcionamiento del Congreso, pues su rendimiento legislativo fue muy similar al de otros congresistas de curules ordinarias, con, por ejemplo, presentación de muchos proyectos. El pulso que tomamos siguió marcando un termómetro en rojo. En los Montes de María, Manuel Toscano, líder perseguido por la violencia guerrillera desde hace más de 20 años, confiesa que llegó a pensar que los suyos con las curules de paz tendrían una segunda oportunidad sobre su tierra. Primero que todo, nosotros esperábamos de que esa voz y ese voto allá era contundente para el tema de las indemnizaciones, para la reparación integral de las víctimas, para la restitución de nuestras tierras, para el tema de salud, el tema de educación, el tema de vivienda, de esa política pública integral de víctimas que no la vemos reflejado y no sentimos esa voz y no sentimos ese voto en el Congreso de la República. En el sur de Córdoba, donde el paramilitarismo dejó una marca de despojo, muerte y persecución, líderes como Jorge Elías no para de pedir la reparación colectiva por la que votaron en las urnas. Y al día de hoy pues no podemos destacar ninguna gestión o algo que haya ayudado a cerrar esas brechas históricas o a desarrollar quizás esa gestión normativa que permitiera también, elevar esas luchas en nuestros pueblos, en nuestros procesos organizativos, de nuestras comunidades acá, de las víctimas. Entonces, ¿hubo algún logro concreto, alguna victoria significativa de las curules de paz? Que tienen que ver con la modificación de la ley 1448, que es la más famosa y conocida como la ley de víctimas, lo cual permitió la ampliación de la vigencia de esta ley hasta el 2031. También reconoció a víctimas indirectas que antes estaban no cubiertas por la ley y flexibilizó también los plazos para declarar los hechos victimizantes. Un avance legislativo importante que en la práctica cambió la opinión de una zona tan azotada por la violencia como el Catatumbo. En la actualidad nos sentimos o siempre hemos sentido ese respaldo precisamente de las curules de paz. Hoy, en la actualidad, la nueva encargada que está en esta representación se le hace un llamado pertinente en la cual se le recomienda desde la población víctima tener acciones idóneas precisamente en temas de viviendas para la población víctima. En el Putumayo, la opinión de las víctimas está dividida. El 75% de la población del Putumayo, víctima del conflicto armado, que somos más o menos en el departamento 124.000 víctimas y más de 25.000 en Mocoa, Putumayo, no nos sentimos representadas. Nos sentimos muy representados en el departamento. Por supuesto, le pedimos al gobierno nacional que a través de él se sigan trayendo esos buenos proyectos para el departamento, en especial para la población víctima. El problema de fondo es claro. Existe una honda brecha entre el Capitolio y las regiones. Que esa desconexión y esa falta estratégica de balancear lo legislativo, o sea, la tarea que hacemos como congresistas en la representación, más cómo rendimos cuentas en las regiones sobre nuestra labor, pues todavía está en deuda, y yo creo que esto las víctimas y las subregiones, las regiones que estaban representadas en estas curules todavía esperan que esto ocurra de manera más dinámica y más intensa. La cartografía de riesgo expone en la pantalla la paradoja más cruda de nuestra democracia. Al superponer los mapas de la FIP y la MOE, se concluye que el riesgo electoral sitió al 61.3% de los municipios que eligen las curules de paz. Esta situación de alerta se concentra en un total de 103 municipios desglosados en 63 en riesgo extremo, 24 en riesgo alto, 16 en riesgo medio, un nivel de alta tensión que puso en entredicho la legitimidad de los ganadores de estas curules. Sin embargo, en las pasadas elecciones el número total de personas que votaron por las CITREP o curules de paz aumentó en un 20%, lo que podría significar que estamos ante el mayor acto de resistencia ciudadana en las regiones alejadas y olvidadas o
ante una democracia secuestrada por el control irrefutable de los fusiles. Sí hay como una preocupación y otro sinsabor que tiene que ver con la cooptación de clanes políticos de partidos tradicionales en los procesos electorales de ellas. Entonces, ¿y grupos armados? También en algunas regiones en las que esta representación se vio manchada tanto en el periodo anterior como en este nuevo, de hecho, con mucha más fuerza. Y yo creo que eso va a ser un desafío también para hoy. Ahora comienza un nuevo periodo, posiblemente el último para estas curules. Las víctimas piden resultados. Hay víctimas que tienen más de 30 años de ser desplazadas y que aún no han recibido su indemnización, no han recibido su vivienda, no están estudiando los hijos, no tienen un empleo estable. Yo espero que el gobierno nacional y en estos próximos 4 años se corrijan todas esas falencias y nos impulsemos hacia una verdadera implementación de ese acuerdo de paz. Las víctimas no son las mismas de hace 20 años, las organizaciones sociales no son las mismas de hace 20 años, sino que ya han recorrido un camino de fortalecimiento. El nuevo cuatrenio se perfila como una cuerda tensa. En un extremo las víctimas, en el otro el gobierno y en el centro los 16 representantes de las curules de paz que tendrán que demostrar que no son solo una figura simbólica. Porque sus jefes no son los partidos, son más de las 10 millones de víctimas en Colombia. A ellas se deben y ante ellas tendrán que responder. Tenemos una tristeza. Marcela Pulido, Noticias Caracol. Precisamente Noticias Caracol habló con algunos de los representantes de las curules de paz, quienes defendieron su gestión durante la legislatura pasada. Además, quienes llegan por primera vez a ocupar estas curules se comprometieron a profundizar su trabajo por las víctimas. Para algunos, la bancada de paz nunca terminó de consolidarse. Hace 4 años, el Salón Elíptico vio por primera vez las 16 curules, destinadas a abrir sus micrófonos a las voces de las víctimas y así empezar a romper la brecha entre el Capitolio y los territorios. Y aunque aún hay dudas sobre el impacto real en los 168 municipios más golpeados por el conflicto armado, sus representantes señalaron que actuaron bajo una agenda que priorizó la ampliación de la vigencia de los territorios PEDET por 10 años más. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener 10 años más de que lleguen recursos de manera prioritaria para estos municipios que, vuelvo y repito, son los de mayor pobreza en el país, los más olvidados y en los que la violencia lastimosamente se está recrudeciendo en nuestro país. Al hacer un balance sobre su gestión, señalaron que dentro de sus aciertos está el haber incluido a los campesinos como sujetos políticos con derechos de protección constitucional, también a las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo y darles participación en debates de trascendencia nacional. Lo más importante que yo quiero recalcar que hemos hecho, la CITRE, es infringirle ese trato diferencial para que cualquier proyecto, independientemente de su naturaleza, que discutimos acá en el Congreso de la República de Ley, tenga que estar allí ese trato diferencial y las víctimas tengamos que tener algún tipo de incidencia. Sin embargo, son conscientes que sus electores tienen reparos sobre lo que se considera algunas promesas incumplidas tras el acuerdo de paz de 2016. Pueden tener razón y no podemos discutir eso, pero hemos hecho muchos avances en materia legislativa y que nosotros mismos a veces nos sentimos inconformes porque pensábamos que el gobierno que se termina, que se dice era un gobierno progresista, iba a tener mayor preponderancia en nuestro territorio. Sin lugar a dudas, yo creo que el gobierno nacional le falló a los municipios PEDET y a las víctimas en la implementación del acuerdo de paz. Es decir, en que esos recursos, billones de pesos que dicen que se gastan en la paz, cuando nosotros vamos y recorremos nuestros territorios los vemos más pobres. Es decir, que esos recursos no están llegando a donde tienen que llegar. Dicen que al llegar al Capitolio se encontraron con una agenda impuesta que en algunas ocasiones era más urgente que la paz. Nosotros no tenemos una representación igual a la del resto de congresistas avalados por partidos políticos. Nosotros tenemos una representación especial. Nosotros representamos unos territorios especiales que nunca habían tenido voz en el Congreso de la República. Nunca nos dieron esa importancia y se ve reflejado. No nos las dieron, no a nosotros, digamos, no se las dieron a los territorios
De los 16 congresistas que fueron elegidos para el primer cuatrenio, solo 7 van a repetir su curul, entre ellos Karen Manrique, representante electa por las víctimas en Arauca y hoy llamada a juicio por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Quienes llegan prometen dar la lucha por priorizar la agenda de paz en medio de otras dinámicas del Congreso. En medio del dolor de las víctimas comprendemos su malestar y su paciencia agotada. Por eso desde el Congreso de la República seremos la voz que luche por sus derechos y legisle en su favor. Nuestro compromiso es tender puentes con el Gobierno Nacional para que se priorice la inversión y la financiación de los programas PEDET y se puedan cerrar las brechas de desigualdad social de los territorios. Quiero decirles con claridad, mi compromiso no es con un partido político ni con el gobierno, mi compromiso es con la gente del Catatumbo. Respaldaré todas las iniciativas que traigan inversión, oportunidades y desarrollo para nuestra región. Y cuando sea necesario, defender los derechos de las víctimas, de los campesinos, de las mujeres. 11 de ellos anunciaron esta semana su apoyo al gobierno de Abelardo de la Espriella. Aun cuando este fue crítico del acuerdo de paz, señalan que para cumplirle a las víctimas necesitan del nuevo gobierno y que por eso tenderán los puentes de diálogo.